Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. La palabra de Dios nos coloca de nuevo en esa montaña donde Jesús pronunció las bienaventuranzas y donde la semana pasada nos explicaba cómo Él no ha venido a suprimir la ley, sino a darle plenitud. Y hoy Jesús revisa no solo uno de los mandamientos judíos, sino una de las leyes más importantes de aquella época, lo que se conoce como la ley del talión, del código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Una ley que a nosotros nos parece muy fuerte, pero que en aquella época supuso todo un avance cultural, porque limitaba el derecho de venganza y además daba una cierta seguridad a las personas al saber cómo responder ante un suceso delictivo. Se controlaba también la respuesta. Un sistema que no suprimió la violencia, pero que en cierta manera la limitaba y la controlaba. Pero para Jesús, como sucedía la semana pasada, el código de Hammurabi, el ojo por ojo y diente por diente, es insuficiente. Jesús quiere dar un paso más, quiere dar plenitud a esa ley del ojo por ojo y diente por diente, y es transformarlo en otra cosa. Quiere transformarlo en un mandamiento de no violencia, o mejor dicho, que no genere violencia, sino que genere fraternidad, que genere comprensión, que genere misericordia, que genere acogida. Todos esos valores que nosotros aceptamos cuando estamos bien, pero que en momentos complicados son más difíciles de vivir, porque la violencia, por desgracia, sigue formando parte de nuestra naturaleza y ante sucesos que no controlamos, la violencia suele ser una de las respuestas más sencillas. Solo tenemos que mirar las noticias, tanto las grandes guerras como los sucesos más cercanos y anecdóticos. Muchas veces son respuesta o tienen su origen en la violencia. Y la propuesta que nos hace Jesús no es solo no ser violentos, sino ir más allá de la violencia. Responder ante esas situaciones de violencia de la misma manera que responde Dios. Dios podría responder con violencia a nuestra violencia o a nuestra desobediencia o a nuestros pecados, pero Dios prefiere actuar de otra manera. Dios es amor y su actuación no se basa en la cólera, gracias a Dios, sino que se basa en la misericordia, en el perdón, en la paciencia, en invitarnos una y otra vez a que nos demos cuenta de nuestros errores, que recapacitemos y que cambiemos, y que nuestra vida deje de usar esa violencia que es, por desgracia, como digo, muchas veces referencia en nuestra vida. Por eso Jesús nos pide algo más, no que cedamos ante la violencia y seamos sumisos a los violentos. De hecho, cuando Jesús recibe la bofetada en el Sanedrín, no pone la otra mejilla. Jesús pregunta por qué le han pegado. Y si ha hecho algo mal, que se lo diga, y si no, ¿por qué me pegas? Es la frase de Jesús. Es decir, la violencia no se supera siendo sumisos o siendo cobardes o siendo tontos. La violencia se supera desde la justicia, la violencia se supera desde el diálogo, la violencia se supera a veces poniendo la otra mejilla para que el otro se dé cuenta de que yo no voy a responder de la misma manera que él, que yo le estoy ofreciendo una alternativa diferente, viable y mucho más valiosa que la respuesta violenta, que es precisamente lo que la otra persona espera. Jesús nos pide que seamos los primeros en vencer la violencia, no del otro, sino que empecemos por uno mismo. Tenemos que descubrir nuestras actitudes violentas, tenemos que combatir nuestras actitudes violentas y transformarla precisamente por esos valores que dan plenitud. No es que vea en el otro mi enemigo, sino que veo un hermano al que puedo amar, al que puedo acoger, al que puedo enseñar igual que yo aprendo de mis hermanos. Por eso hoy Jesús nos propone a Dios como modelo. Él, que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos, es para nosotros el modelo. Esa santidad de Dios para nosotros se convierte en la referencia realizable de nuestra propia vida y de nuestra propia vocación. El proyecto que Jesús nos propone no es una utopía, es complicado, es exigente, pero no es imposible. Precisamente porque Dios nos enseña a través de Jesús y a través de muchas personas a que podemos vivir sin violencia, a que podemos generar estructuras diferentes y además, como nos recuerda San Pablo en la primera lectura, esta no violencia, este pacifismo bien entendido es parte de nosotros, porque somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y el lugar donde se produce el encuentro entre lo humano y lo divino, donde Dios encuentra esa morada que es nuestro corazón abierto y sensible a la realidad del amor de Dios,
Es un lugar donde la violencia no debería caber, porque si cabe la violencia, si está la violencia, si la violencia es lo que domina, la palabra de Dios, el amor, la misericordia, va a ser siempre secundario y nunca nos vamos a poder poner a esa altura de ser perfectos como nuestro Padre Celestial. No que seamos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, sino que como Dios, cada uno de nosotros desde nuestro corazón que recibe a Dios, que recibe y que vive la experiencia del amor, es capaz de poner todas las capacidades, todas las virtudes, todos los dones, todas las acciones, todos los deseos, todo el intelecto al servicio de la paz, al servicio de la fraternidad, olvidando la violencia. Esa es la perfección que nosotros podemos alcanzar. No seremos grandes, pero sí seremos personas no violentas. Por eso la invitación del Evangelio de hoy es precisamente que la paz es posible, que nos creamos de una vez que la paz es algo que se puede conseguir, algo que se tiene que construir en el día a día, y que la paz no es solo ausencia de violencia, sino que es generación de amor, generación de reino de Dios, generación de encuentro, generación de acogida, todos esos valores que hacen del mundo algo diferente al actual. Quizá por eso sean tan poco importantes o estén tan poco de moda, porque no son lo que dominan. Pero la invitación es a que de nuevo nosotros seamos políticamente incorrectos, que ante los muros nosotros generemos playas de encuentro, lugares amplios donde podamos estar, donde podamos convivir, donde podamos compartir, donde no necesitemos ver enemigos, donde necesitemos estar con nuestros hermanos. Paz y bien.